Muy buenas tardes, bienvenidos a una charla más de nuestro programa Ciencias Cultura. Hoy tenemos la presencia del maestro Sebastián Camilo Morales Gutiérrez, quien nos dará su charla de los rayos cósmicos al ADN. Muy buenas tardes, maestro Sebastián, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Manuel, y a todos los que nos acompañan en esta tarde. Muchas gracias, muy bien. Pues bienvenido, maestro, cuando guste iniciar su charla, estamos atentos. Gracias, perfecto, muy amable. Sí, pues entonces, porfa, me indican, voy a agrandar y me indican si se está viendo la pantalla, por favor. Ahí ya estamos. ¿Listo? Sí. Perfecto, ok. Bueno, muchas gracias nuevamente a los organizadores de este evento. Como ya muy bien lo decía Manuel, mi charla va a tratar de concatenar dos cosas que en principio son bastante alejadas en un contexto científico, pero que digamos que las maravillas que nos plantea los retos de la astrofísica, pues nos llevan, o es lo que les quiero plantear, nos lleva a este tipo de conexiones, ¿no? Mi nombre es Sebastián Camilo Morales Gutiérrez, soy estudiante a punto, espero, de terminar mi doctorado ahí en el Departamento de Astronomía aquí en la Universidad de Guanajuato. Y en principio yo no me dedico ni a los rayos cósmicos, ni mucho menos a estudiar el ADN, pero en este ejercicio que hacemos todos los científicos de estar leyendo artículos y como de estarnos empapando de las últimas noticias, encontré esta noticia que salió publicada en una de las revistas más prestigiosas de astronomía, de astrofísica, y me llamó la atención y me pareció un buen espacio para plantear este escenario. Entonces, les cuento, la plática va a ser muy simple, muy básica, digamos, va a tener estas tres partes nomás. Vamos a hablar un poco de qué son los rayos cósmicos, ¿no? Por supuesto, un poco desde mi percepción y mi entendimiento como astrofísico de la biología, un poco de lo que es el ADN y pues por supuesto el ARN por sus similitudes. Y finalmente, ¿qué intenta, digamos, esta conexión o este lazo, digámoslo, bastante afortunado que hace la ciencia en algo que, como en el artículo se nombra, el rompecabezas quiral de la vida? Entonces, entremos en materia. Como les había comentado, esta plática surgió a raíz de la lectura de un artículo de una revista, digamos, no científica propiamente dicha, es un poco más de divulgación, pero escrita por personas que más o menos conocen bastante del tema, que se llama Quanta Magazine, por lo que les recomiendo a aquellos que les guste leer cosas interesantes de ciencia en todas sus versiones, ahí es un muy buen lugar. Y pues su título, ¿no? Decía que los rayos cósmicos podían explicar un cierto sesgo de la forma en la que está el ADN, en que se estructura el ADN, ¿no? Y pues obviamente un artículo lo lleva uno a otro y a otro, y bueno, el caso es que el artículo científicamente, o científico propiamente dicho, más bien, digámoslo así, del que se basa esta charla es el que les muestro acá abajo, discúlpenme, eh, y es en el Astrophysical Journal Letters, que es como les decía, una de las revistas más prestigiosas en este ámbito, ¿no? Eh, voy a tratar en esta charla de hablar, como les decía, de varias cosas, pero principalmente de tres, ¿no? Voy a hablar un poco de física de partículas, voy a hablar un poco de astronomía, astrofísica y un poco, muy poco, eso sí, de biología, ¿no? Para tratar de entender el contexto de este artículo, ¿no? Entonces, empecemos por la física de partículas. Antes de entrar a entender qué son los rayos cósmicos y o hasta ahora qué sabemos de ellos, ¿no? Porque realmente hay todavía, es un campo de investigación bastante amplio en este sentido. Entonces, antes de abordar el tema de los rayos cósmicos, es importante como hacer un pequeño repaso rápido, algo de física de partículas, ¿no?
La figura que les muestro ahí, esta figura como con varios cuadradillos y palabras y letras con colorcitos, es básicamente el modelo estándar de partículas elementales que nosotros usamos en astrofísica, en física de partículas, en general en ciencia. Y es como uno de los más simples, ¿no? Porque aquí lo podemos hacerlo más complejo si dividimos las partículas por otras características, ¿no? Como sabores, colores, bueno, otras cosas. Se puede hacer mucho más grande este diagrama, pero lo que me interesa es básicamente que en ese modelo estándar de partículas hay dos principales grupos de partículas, que son las que están, digamos, encerradas en la parte como un poco naranja y en la parte azul. Las que están en naranja se conocen como fermiones y donde encontramos, digamos, el electrón como la partícula más preponderante o que más resaltaría, digamos, en esta categoría, y los bosones en las que se encuentra el famoso bosón de Higgs, que es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad en el último siglo posiblemente o en general. Y entonces este modelo estándar de partículas lo que me muestra es que hay un gran zoológico, ¿no? Una gran variedad de partículas, no solo las que comúnmente conocemos como electrón, protón, neutrón, ¿no? Que son como las principales partículas que componen los elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí no tenemos el protón y el neutrón, ¿no? Porque estas partículas no son fundamentales, ¿no? Tanto el protón como el neutrón son partículas que se componen a partir de quarks, estas que están en la parte superior izquierda de la figura. Entonces, mientras que el electrón sí es una partícula fundamental, ¿no? Como para tener esa claridad. Otra cosa importante de decir acá es que podemos decir que estas partículas en naranja, o que dijimos que se llaman fermiones, o que se componen digamos, ese es el título de su conjunto, ¿no? Los fermiones, podemos decir que son las partículas que constituyen, las partículas elementales que constituyen, digamos, todo lo que hay a nuestro alrededor, la materia física, lo que tocamos, comemos, sentimos, etcétera, ¿no? Bueno, de pronto las sensaciones también pueden venir un poco acerca de esta otra rama, ¿no? Que son los bosones, y que estos bosones son como las partículas que cumplen una función como de ser mediadoras a la hora de que interactúan las partículas que llamamos fermiones. Entonces, por ejemplo, el caso más representativo es el fotón, ¿no? El fotón es la partícula mediadora de la radiación electromagnética. Entonces, cuando un electrón en un átomo se mueve de un orbital a otro o cambia su nivel de energía, puede emitir o, dependiendo de la circunstancia, absorber un fotón, y realmente el fotón es el que está llevando la información, digamos, o está transmitiendo la interacción entre ese átomo que ha decaído o que se ha ionizado con el exterior, ¿no? Entonces, digamos que eso es muy importante, ¿no? El modelo estándar de partículas se divide en dos subconjuntos, los fermiones y los bosones. Los primeros son los que constituyen la materia física y los segundos son los que transfieren o transmiten las interacciones en la naturaleza. Otro concepto muy importante para tener en cuenta aquí en la física de las partículas es un concepto que es bastante complejo incluso actualmente, y es el spin, ¿no? Como se ve en la figura de la derecha, les muestro como dos representaciones muy vagas, no muy del todo precisas, pero que nos permiten tener una idea más o menos cercana de lo que puede ser el spin, ¿no? El spin es una propiedad de las partículas. No sé si alcancen a ver, pero en la tabla de la que les estoy hablando, hay una serie junto a las letras, al simbolito, hay unas cantidades, ¿no? La de más arriba es la masa, la que sigue es la carga y la que sigue es el spin, como las tres principales características de esas partículas elementales. Entonces, el spin es una de estas propiedades cuánticas y bastante complejas de entender,
y que los físicos de la manera más sencilla que tratamos de explicarlo es utilizando la rotación, ¿no? Suponiendo que el spin fuera como aquella propiedad que tienen las partículas de rotar de una manera u otra, ¿no? Pero entonces aquí es donde les digo que este símil, digamos, en un contexto ya más específico, empieza a perder un poco de, de soporte, porque en principio no podemos decir muchas de estas partículas, no podemos suponer que son esferas así de bonitas, ni inclusive que las podamos necesariamente sabemos si, digamos, no podríamos con exactitud decir que están ubicadas en un lugar específico del espacio, valga la redundancia. Entonces, es difícil suponer que entonces sea como el giro o la dirección de giro digamos, en este caso, de una pelota, ¿no? También recordemos que las partículas en general y en la mecánica cuántica se utiliza el modelo de ondas, ¿no? Tratar de simular la radiación, por ejemplo, electromagnética como una dualidad, de plantear una dualidad onda-partícula. Entonces, el spin, de cierta manera, es más preciso, o sería lo más preciso, compararlo con una propiedad de las ondas, ¿no? Entonces, uno podría pensar en este mismo modelo de rotación que dependiendo del spin de una partícula, pues esta partícula necesitaría una determinada cantidad de revoluciones para volver a estar en su estado, digamos, original, y que en comparación con otro valor del spin, ¿no? Entonces, por ejemplo, las partículas de spin un medio, como los fermiones principalmente, podríamos suponer que es como si esta esfera estuviese girando y al cabo de una vuelta volviera a estar en la misma posición, ¿no? Que es lo que, digamos, es muy intuitivo. Pero ya cuando suponemos spines de manera diferente, perdón, o spines enteros más bien, en el primer caso que les comentaba es específicamente para un spin entero, por ejemplo, uno, pero si el spin ya no es entero, es semientero, como en el caso de los fermiones, un medio, menos un medio, etcétera, eh, digamos, la cuestión se hace un poco más complicada. Entonces, en ese caso, tendríamos que rotar de diferente manera la figura y una serie de veces hasta poder volver a llegar al mismo punto de partida. Es decir, no es simplemente una rotación como lo habíamos planteado en el primer ejemplo, sino ya implica una serie más de pasos, ¿no? Entonces, digamos que el spin es esta propiedad un poco que se puede relacionar con el momento angular, es decir, con la manera en la que giran las partículas, pero que prefiero dejarles acá la idea para que nuestros eh, oyentes se interesen, ¿no? Por estos temas y puedan ir y no se queden solo con esta explicación un poco vaga del spin y traten de investigar un poco más porque es una propiedad bastante interesante. Entonces, bueno, por esto les hablaba de la física de partículas para poder entender un poco más de qué van los rayos cósmicos. Entonces, ahora aquí ya vamos a hablar es de astronomía, ¿no? Pasamos un poco de física de partículas y ahora aquí de astronomía o astrofísica. Entonces, ¿qué son los rayos cósmicos, no? Entonces, los rayos cósmicos son una especie o fue durante bastante tiempo algo desconocido, solamente fue hasta inicios del siglo XX que pudimos empezar a ver alguna idea de esto, pero durante mucho tiempo, digamos, esto estuvo bajo la sombra, digamos, no era muy fácil detectarlos. Algo que es ahora una cuestión de frontera, digamos, y de investigación ardua por parte de los astrofísicos, es el hecho que los rayos cósmicos todavía no tenemos la certeza de dónde proviene. Y como les diré ahorita más adelante en la charla, pues hay algunos escenarios que se plantean de dónde pueden provenir estos rayos cósmicos, pero digamos que por también sus características se hace muy difícil poder ubicar su dirección. Como vemos en la imagen, esta especie de rayos dibujados en esta fotografía digamos, de un paisaje,
Lo que nos quiere, o lo que les quiero indicar con esto, es que el rayo cósmico, que es una partícula en principio, como su nombre lo indica, que viene de afuera del cosmos, al ingresar a la atmósfera le pasa esto. Entonces, ya nos damos cuenta, por lo menos con esta imagen, que es bastante difícil definir de dónde provienen los rayos cósmicos. Cuando uno sale a observar, incluso a simple vista, la luna, algún otro planeta, a la estrella que más les interese observar, pues ustedes saben que si imaginan una línea recta desde donde están ustedes ubicados al objeto, a la emisión de luz proyectada en el cielo, pues muy probablemente siguiendo esa línea recta, van a llegar al objeto que está emitiendo esa o reflejando esa luz, ¿no? Pero con los rayos cósmicos, como la luz al entrar en la atmósfera se disgrega, se reparte, se choca, colisiona, bueno, mejor dicho, hace un poco de cosas, es muy difícil detectar en la Tierra una dirección específica de dónde provienen estos rayos, ¿no? Igual vamos a ir con calma porque en últimas lo que llega o incide en nuestra atmósfera no es en último lo que nosotros terminamos detectando en la superficie terrestre, ¿no? Entonces, vale la pena aclararlo. Entonces, en principio, ¿qué son los rayos cósmicos? Pues los rayos cósmicos son una radiación muy energética, de las más energéticas que conocemos en el universo actualmente, por ende muy penetrante, es decir, que puede causar eh, sí, puede tener un alto impacto en cualquier sistema y está compuesta por partículas cargadas, principalmente núcleos de partículas, es decir, protones, neutrones, este tipo de partículas que componen el núcleo de los átomos, ¿no? ¿Cómo fueron? Porque fue interesante en la búsqueda de este contexto de los rayos cósmicos. ¿Cómo fue que la humanidad o nosotros en general lo logramos identificar, ¿no? Eh, digamos que ya algunas ideas desde finales del siglo XVIII, algunos científicos, se me escapa ahorita el nombre de un químico muy famoso, pero que a finales del siglo XVIII eh, descubrió cómo una esfera cargada se descargaba en principio espontáneamente, ¿no? Es decir, este experimento constaba en cargar una esfera de electrones y como estar al pendiente y ver en cuánto tiempo, o más bien detectar que en algún momento después, pues ese exceso de carga se perdía. Digamos que esto fue bastante revolucionario para su época porque se consideraba que el aire era un aislante natural y no un conductor eléctrico. Y la idea de que los objetos se descargaran, entre comillas, espontáneamente, pues podría indicar no necesariamente algo espontáneo, sino más bien que el aire del todo sí servía para aportar cargas, para llevar cargas. De cierta manera, el aire alrededor de esta esfera cargada podía ir desprendiendo de a poco estos electrones y de esta manera descargar la esfera, ¿no? Entonces, eso ya empezó a abrir como el escenario y las preguntas propicias para más adelante. A finales del siglo XIX, en 1896, si no estoy mal, se descubrió la radioactividad, ¿no? Entonces, este fenómeno que se percibió principalmente en objetos en la Tierra, ¿no? La radioactividad de ciertos elementos en la Tierra, llevó a la pregunta de, bueno, estamos nosotros, digamos, en la Tierra expuestos a una radiación únicamente por los componentes radioactivos que están en la Tierra, o es posible pensar que también venga radioactividad o venga radiación desde afuera, ¿no? Esa fue una pregunta bastante lógica que se hicieron en ese momento en que descubrieron esta radiación, la radiación en general. Entonces, eh,
Para inicios ya del siglo XX, Theodore Wolff diseñó un electrómetro bastante, digamos, bueno para su época, con la intención de medir la cantidad de ionización o de radiación que había alrededor. Entonces, les recuerdo un poco qué es el electrómetro. No sé si todos tuvieron la experiencia en el colegio, en la preparatoria o incluso en la licenciatura, pero un experimento casero y bastante básico de realizar es diseñar en ese caso sería un electroscopio, ¿no? Un poco más sencillo, que es como la imagen que les muestro en la parte superior derecha, ¿no? Que es básicamente sí, una vara o un alambre conductor, evidentemente, de metal, al que se le puede pegar, por ejemplo, una hoja de oro, ¿no? o en este contexto, pues uno lo que hacía era recortar un pedazo de papel aluminio y lo ponía ahí. Y lo que ocurre es que si yo le acerco un objeto cargado a este, digamos, circuito, por llamarlo así, pues las cargas se van a transmitir, van a recorrer, digamos, todo el alambre o todo el dispositivo de conexión y se van a transmitir a los extremos de la hoja, digamos, de papel aluminio. Y como van a tener, se van a cargar y del mismo signo, van a tener cargas iguales, pues vamos a ver cómo las puntas de estos dos papeles se van a separar y qué tanto se separan, pues nos puede indicar qué tan cargados están esos objetos, porque recordemos que la ley de Coulomb, que es la fuerza entre partículas cargadas, es proporcional a la carga. Entonces, entre más carga tengamos, más fuerza de repulsión, en este caso, porque son cargas iguales, vamos a tener. Entonces, eso va a hacer que las puntas de esta hoja de aluminio se separen, ¿no? Digamos que es una idea muy básica, pero nos permite entender qué es ese electrómetro. Entonces, con un dispositivo de este estilo, un poco más sofisticado, Theodore Wolff intentó medir el grado de ionización o de radiación que había alrededor. Primero, él se fue a la parte de abajo de la Torre Eiffel y después se subió y se dio cuenta que el nivel de radiación o de partículas cargadas en el entorno, en la parte de abajo de la Torre Eiffel, era menor que en la parte superior. Solo fue, ya eso ya era una evidencia bastante buena, pero digamos que fue solamente hasta un par de años después, en 1912, cuando Victor Hess decidió subirse a un globo y llevar también uno de estos instrumentos, de estos electrómetros, y hacer unas mediciones ya muy precisas. Si no estoy mal, recuerdo, llegó hasta 5.000 metros de altura más o menos, y registró el nivel nuevamente de ionización o de iones en la atmósfera, ¿no? Recordemos que el ion es una manera de las que también podemos ver una partícula. Hay dos tipos de iones, los cationes y los aniones, ¿no? Y digamos, ambos iones se deben a la pérdida o ganancia de partículas cargadas. Recordemos que las partículas cargadas que se transmiten son los electrones. Entonces, si hay un déficit de electrones, ese objeto está ionizado, esa partícula quedó ionizada, o si hay un exceso de electrones, igualmente, ¿no? Entonces, este electrómetro, como ya les había dicho, detecta estas diferencias y él, subido en su globo, tomó estas mediciones y efectivamente encontró lo mismo, que a medida que aumentaba la altura, la radiación o el nivel de ionización de la atmósfera, del aire, era mucho mayor. Incluso, él tuvo una muy buena idea y fue que también bueno, básicamente, ahora que recuerdo, creo que no fue él o otros investigadores, pero un par de años después, en 1903 y 1914, repitieron el experimento, pero esta vez
tuvieron una idea también muy interesante y fue hacer este experimento en medio de un eclipse solar. ¿Por qué esto? Porque querían descartar el sol como la posible fuente de producción de esta radiación o de esta ionización. Entonces, como sabemos, en un eclipse solar, la luna tapa, y obviamente por una cuestión también bastante de suerte, lo podemos decir, la luna, la tierra y el sol están a unas distancias tan específicas que justamente en un eclipse solar el disco de la luna logra tapar casi que el disco del sol, digámoslo de esta manera, y entonces el nivel de radiación del sol obviamente disminuye radicalmente, y aún en estas condiciones estos científicos detectaron que a mayor altitud el nivel de radiación o de ionización del entorno aumentaba. Ahí, como ven, estas dos gráficas que les muestro acá, es como la manera en que ellos obtuvieron los datos, ¿no? En el eje X, la altitud, y en el eje Y, digamos, el nivel de ionización. Y si se fijan, Víctor Hess, perdón, llegó al más o menos 5.000 kilómetros de altura, mientras que los nuevos investigadores, un par de años después, llegaron casi hasta 9.000 kilómetros de altura, es decir, mucho más alto, ¿no? Digamos que, y solo fue hasta 1936, es decir, 30 años, casi 20 años después de este estudio de Víctor Hess, que a propósito en un principio no fue tan bien recibido, no fue muy bien adoptado por la comunidad, pero alrededor de unos 20 años después, Víctor Hess recibió el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de los rayos cósmicos, ¿no? Porque ya, como les digo, los rayos cósmicos entonces vienen a ser esta radiación en principio que viene de afuera, que no necesariamente viene del Sol, y que eleva los niveles de ionización o que ioniza las partículas en la atmósfera, ¿no? El problema, como les comentaba anteriormente, es, bueno, ahora, ¿y de dónde provienen esta fuente de ionización o esta radiación tan poderosa, ¿no? Entonces, se considera que en el 2013, usando observaciones del telescopio espacial de rayos gamma Fermi, se publicó un resultado en el que se hizo la observación de dos remanentes de supernova en la Vía Láctea. Entonces, recordemos un poco, ¿no? ¿Qué es una supernova, ¿no? Entonces, la supernova es esta gran explosión que ocurre en la etapa final de las estrellas, ¿no? Debido a varias razones, pero digamos la más común es debido al hecho de que hay un sistema doble, principalmente, donde una estrella es grande, gigante, muy gigante, le llamamos gigante rojas, y la otra estrella más pequeña puede ser ya una enana blanca, por ejemplo, pero que le roba materia, que acreta materia, y en algún momento esa materia que ya no se puede condensar más porque la enana blanca no se puede, digamos, seguir disminuyendo de tamaño, pues genera una explosión, ¿no? En algún momento. Entonces, esa explosión, como es digamos, de los eventos energéticos más cataclísmicos del universo, por ponerle un adjetivo un poco rimbombante, entonces este evento energético pues permanece y puede ser visible mucho tiempo después de ocurrido, ¿no? Entonces ellos lo que observaron fue justamente esto, ¿no? Un remanente, lo que quedó de una explosión de supernova, de este caso de dos supernovas, con nombres muy interesantes, W44, y C443, ¿no? Y lo que hicieron los investigadores es que observaron la energía, ¿no? O la emisión de energía que venía de estas regiones y ajustaron un modelo de una partícula de estas no fundamental que se genera a partir de otras partículas fundamentales que se llama el pión.
Y un pión hay hay de tres diferentes tipos, ¿no? Hay un pión positivo, un pión negativo y un pión neutro, y ellos lo que hicieron fue ajustar un modelo teórico de cómo a partir de esta partícula llamada el pión podían explicar esa distribución de energía que se lograba observar, y son las dos gráficas que tenemos abajo. Entonces los puntos, como pueden ver, los puntos y las estrellitas son básicamente observaciones tomadas por el telescopio espacial Fermi y algunos otros colaboradores, y la línea es un modelo del decaimiento de este tipo de pión o de partícula. Entonces, ¿qué concluyeron los científicos con esto? Dijeron, de las supernovas, porque sabían, debido a, digamos, al conocimiento en físicas de partículas, ya sabían que el pión era una de estas partículas que debería estar asociada con los rayos cósmicos por su altísima energía, como ya lo vamos a ver un poco más adelante, y entonces dijeron, pues seguramente de los remanentes de supernova es de donde nos llega, nos llueve o nos bombardean de estas partículas, de estos rayos cósmicos altísimamente energéticos, que al interactuar con la atmósfera, como les decía, le llaman cascada, ¿no? O esta imagen que vimos al inicio, empiezan a interactuar con las moléculas de la atmósfera, y entre esas tantas interacciones se generan este tipo de partículas llamadas piones, y si los pudieron modelar, pudieron relacionar y decir, ok, entonces esta radiación puede venir de este tipo de objetos. Entonces, esto para los científicos de los rayos cósmicos fue como un smoking gun, o como se conoce en inglés, como la evidencia ineludible o más adecuada de algo, ¿no? Entonces, esto se quedó planteado. Como les digo, el modelo se ajusta, y lo que hacemos nosotros en astrofísica básicamente es eso, ajustar modelos y a partir de eso intentar explicar, pero digamos que todavía nos falta una gran parte, porque como les digo, si se dan cuenta en las gráficas de la parte inferior, eh, tenemos algo que se llama energía. Después les hablaré un poco de las unidades, que son electronvoltios, pero fíjense que que va más o menos hasta 10 a la 11 esa energía, es decir, 10 y 11 ceros de energía, más o menos, ¿no? Pero resulta que estos rayos cósmicos son aún más energéticos. Entonces, con esto podemos explicar solamente un rango de 10 a la 7 a 10 a la 11 más o menos, energía, cantidad de energía de estas partículas, pero sabemos que tienen un rango mucho más grande. Entonces, ese rango lo podemos ver en esta gráfica que les muestro acá. Como se dan cuenta, esta gráfica tiene en el eje X también la energía en electronvoltios, y en el eje Y el flujo, digamos, o la radiación, o la cantidad de radiación que recibimos proveniente de un objeto con esta energía, ¿no? Entonces, lo primero que quiero que entendamos es un poco esta unidad de electronvoltios. Posiblemente todos están muy, digámoslo, asociados con las baterías, ¿no? Por ejemplo, las baterías AAA que se usan para la mayoría de los controles remotos de televisión, etcétera. Esas pilas AAA, si ustedes en algún día de curioso se fijan y miran, se darán cuenta que aparece que más o menos tiene un voltaje de 1.5 voltios. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace una batería, una pila, básicamente, ¿no? Lo que hace es acelerar los electrones, o acelerar las partículas cargadas en general, pero pues principalmente electrones, dependiendo de el voltaje que tiene. Entonces, una batería de 1.5 voltios lo que hace es que va a acelerar a un electrón en una diferencia de potencial de 1.5 voltios, y eso va a hacer, y eso le va a entregar al electrón una energía de 1.5 electronvolts. ¿Listo? Entonces, imaginémonos que si aquí estamos hablando de 10 a la 9, es decir, 10 con 9 ceros, hasta
Si se fijan el final de la gráfica, 10 a la 20 electronvoltios, eso es como si tuviéramos una batería AAA 10 a la 20 veces más potente, o sea, una cuestión evidentemente monstruosa, ¿no? Y la energía que las partículas cargadas pueden, digamos, pueden adoptar de este tipo de sistemas, pues es bastante, ¿no? Entonces, eso es lo primero que les quiero identificar, ¿no? Los rayos cósmicos tienen un rango muy amplio de energías y este caso que les expliqué anteriormente del remanente de estas supernovas sirve pero para explicar únicamente rayos cósmicos como lo veíamos de 10 a la 7 a 10 a la 11 o 10 a la 12 máximo, es decir, de la franja rosa, digamos, hacia la izquierda sería lo que podríamos explicar con supernovas, pero ¿y el resto qué, no? ¿Qué pasa con las partículas de rayos cósmicos más energéticas? Otra cuestión también bastante interesante y que al mismo tiempo hace más complicada su observación y su caracterización y su definición de los rayos cósmicos es que, como también lo podemos ver en la gráfica, nos damos cuenta que las partículas menos energéticas son son más constantemente detectadas, digamos, en la Tierra o más frecuentemente llegan a la Tierra, a la atmósfera de la Tierra, que lo que la hacen las partículas de rayos cósmicos más energéticas. Entonces vemos que, por ejemplo, partículas de rayos cósmicos con más o menos 10 a la 11, 10 a la 10 electronvoltios, una partícula de esas cae en un segundo en un metro cuadrado. Es decir, si yo me imagino un detector de rayos cósmicos de 1 metro cuadrado, partículas con esa energía me caerían una por segundo. Pero ¿qué pasa si yo ahora quiero detectar con ese mismo detector de 1 metro cuadrado, quiero detectar rayos cósmicos de 10 a la 15, 10 a la 16, 10 a la 17 electronvolts? Es decir, 1 millón de veces más energéticos que el primer ejemplo que les puse. Pues si tengo mi detector de 1 metro, ahora resulta que solamente una partícula de rayo cósmico de esa energía va a caer cada año. Y como se darán cuenta, si me voy a una de las más energéticas, pues es posible que si tengo un detector de 1 kilómetro cuadrado, pues esas partículas caigan ahí solamente una por año, ¿no? Y nos podemos, digamos, la tendencia sigue de la misma manera y es muy posible que para los rayos cósmicos más energéticos, pues tengamos un impacto de ellos posiblemente cada siglo, ¿no? Entonces, digamos que es otro de los retos que tenemos, ¿no? Entonces, como para ir concatenando esta información de los rayos cósmicos, decimos que los rayos cósmicos tienen una amplia gama de masas y son varios diferentes tipos de partículas, entre los que pueden haber electrones, positrones, protones, muones, de este mismo zoológico de partículas que se pueden generar con el modelo estándar que les mostré en las primeras diapositivas. Pero también incluyen, como les decía, principalmente núcleos, que pueden ser núcleos de carbono, de oxígeno, de neón, de magnesio, etcétera. Todos ellos producto de la nucleosíntesis estelar. ¿Qué es la nucleosíntesis estelar? Este proceso por el cual gracias a él estamos todos aquí y yo puedo utilizar mi laptop para hacer la presentación y etcétera, porque todos estos elementos más pesados de la tabla periódica fueron procesados o producidos en el interior de las estrellas, ¿no? Eh, una cuestión interesante para hacer la comparación de qué tan energéticos son los rayos cósmicos es un poco poner en contexto el gran acelerador de partículas está construido en Europa, muy, muy grande, de unos 25.000 kilómetros, si no estoy mal, de circunferencia. Es bastante grande, ¿no? Y por ejemplo, en este colisionador, en el Gran Colisionador de Hadrones, donde se aceleran los protones a velocidades muy cercanas a las de la luz, que esto se me olvidaba también decirles inicialmente, y es que
el hecho de que los rayos cósmicos sean muy energéticos, y recordemos la famosísima ecuación de Einstein de la energía relacionado con la masa y la velocidad de la luz, pues para poder también llegar a los máximos valores de energía conocidos, pues no es una gran ayuda, más bien que la partícula que estemos considerando se mueva a una velocidad muy cercana a la de la luz. Entonces, por ejemplo, en el gran colisionador de hadrones, ahí los protones, que son los que aceleran por este, digámoslo así, circuito, por este túnel, la velocidad que alcanzan es casi la de la luz, no propiamente, pero es aproximadamente un 99.9% de la velocidad de la luz. Y las colisiones, digamos, la cantidad de energía más alta que se ha logrado detectar a partir de una colisión en este tipo de experimentos es de 13.6 tera electronvolts. Los tera es un prefijo que se usa en las unidades, pero digamos que se lo señalo más o menos ahí sí con la franja rosa que está en la gráfica, y es más o menos esta la región que el gran colisionador de hadrones puede o ha podido, digamos, generar esa gran cantidad de energía. Entonces, si se fijan, obviamente ni siquiera con la mayor tecnología que tiene hasta ahora el ser humano podríamos replicar algún fenómeno que lograse producir rayos cósmicos, ¿no? Es decir, no podríamos en un laboratorio reproducir, o hasta el momento no podemos reproducir partículas que en su interacción generen energías mucho más grandes que esta, ¿no? Entonces ese también es un problema, digamos, experimental en Tierra para poder entender un poco más acerca de los rayos cósmicos. Pero entonces, bueno, ya para ir terminando esta parte de los rayos cósmicos y irnos ya un poco más con lo de biología, simplemente quiero dejar como planteado cuáles son como los 4 principales escenarios que en la astrofísica creemos que puedan ser los responsables de los rayos cósmicos. Vale la pena también tener en cuenta, como les mostraba en la gráfica anterior, que hay una amplia gama de rayos cósmicos, entonces es posible que muy seguramente, más bien, cada una de estas 4 propuestas o estas 4 posibles circunstancias para explicar la procedencia de los rayos cósmicos sirvan sin necesidad que sean excluyentes, es decir, porque cada una puede explicar una parte de la gráfica, es decir, por ejemplo, empecemos con el viento solar. Se cree que, el Sol, bueno, se cree no, pero el Sol constantemente está eyectando materia, está botando sus capas, todavía no de manera muy, digamos, espectacular o muy intensa, pero lo hace, y esta expulsión de materia se conoce como el viento solar, y que incluso, por ejemplo, gracias a esta radiación o a este viento que viene desde el Sol, y también gracias a nuestra capa de ozono, es que en los polos podemos ver las famosas y muy bellas auroras, tanto boreales como australes. Entonces, se cree que, lo que sí se cree es que en el viento solar las partículas pueden ser eyectadas o se pueden llegar a mover a velocidades relativamente cercanas a la de la luz, y de ahí podríamos explicar una parte de estos rayos cósmicos, ¿no? Otro tipo, y serían provenientes del sistema solar, ¿no? Pero como les decía desde que empezamos la plática, ya se sabía que el Sol no puede ser el único responsable de los rayos cósmicos, ya que hicieron este experimento famoso en un eclipse solar, y seguían detectando mucha de esta ionización. Pero al menos en el sistema solar es un gran candidato, y es un buen prospecto, digámoslo así, para ser uno de los responsables, al menos de los rayos cósmicos de más baja energía. Como les había dicho, también están los remanentes de supernova. Aquí les muestro un remanente muy conocido, que es la nebulosa del Cangrejo.
bastante espectacular su imagen, y como se pueden ver estas especies de como de hilos o de hebras o de como regiones un poco como filamentarias, indican movimiento de material, de partículas, debido a esta gran explosión, ¿no? Y en diferentes tiempos, y esto genera, digamos, esta estructura. Y como les mostraba en un par de diapositivas anteriores, a partir de estudiar la luz o la radiación que recibimos de estos objetos, podemos definir y podemos detectar también la posibilidad de que partículas muy energéticas que salieron de estos eventos, al llegar a la atmósfera, como les digo, interactuar con las moléculas de la atmósfera, puedan dar cuenta de los rayos cósmicos. Otra circunstancia bastante, digamos, común, que se usa para explicar, o que se plantea más bien, es los púlsares. Los púlsares son también una etapa ya, digamos, final de una estrella. eh, ya también, al igual que como les planteaba al inicio de la enana blanca, en esta etapa no es una enana blanca, sino es una estrella de neutrones, es decir, es una estrella que está compuesta únicamente o principalmente solo por neutrones. Es muy densa, muy masiva, ¿no? No tanto como un agujero negro, es un poco menos densa que un agujero negro, pero estas estrellas de neutrones tienen la curiosidad que también, dependiendo del sistema en el que estén compuestas, pueden emitir pulsos de luz como un relojito, muy regulares, digámoslo así, que también son detectados por los astrónomos en tierra. Y se cree, y bueno, y estos pulsos son producidos por un campo magnético muy, muy, muy intenso, ¿no? Entonces, y este campo magnético, nosotros en física sabemos que los campos magnéticos suelen jugar con las partículas cargadas, es decir, las aceleran, las desaceleran, las mueven, las tuercen, las desvían, etcétera. Entonces, como en los púlsares hay un campo magnético muy grande, también es posible pensar que de ahí se puedan acelerar partículas a velocidades cercanas a las de la luz, muy energéticas, que puedan ser la consecuencia de los rayos cósmicos. Y finalmente, la imagen que les muestro acá, esto es una galaxia toda, junto con sus dos, digamos, nubes extremas y el objeto central. Esto se conoce como una galaxia activa, y estos son jets realmente. Es decir, la galaxia está expulsando, vomitando, excretando, como quieran llamarle, estos chorros de materia, que, si se fijan al inicio, recién salen, son bastante delgados, ¿no? Como bastante concentrados, pero a medida que se alejan de la galaxia central, ¿no? Se van haciendo más dispersos y se van formando como nubes. Pero evidentemente esto es a causa de que en el centro de esta galaxia debe haber un agujero negro supermasivo, parecido al que, no sé si los que nos están viendo esta vez recuerdan las famosas imágenes que han sacado, entre las que incluso hay varios investigadores mexicanos. Incluso, ahora que recuerdo, en este espacio también hubo una plática de uno de ellos en, la, en el patio jesuita, acerca de la imagen del agujero negro del centro de nuestra galaxia. Pues en principio esta galaxia también tiene uno, pero es muchísimo, miles, creo, y si no millones de veces más masivo que el de nuestra galaxia, y por eso tiene ese efecto, ¿no? De igual forma, son como los 4 escenarios más probables que puedan explicar los rayos cósmicos, ¿no? Digamos que eso es como para dejarles esa idea y dejarles claro de qué van los rayos cósmicos. Ahora vamos a meterlos con la biología. Vuelvo y les digo, yo soy astrofísico, no soy biólogo. Intentaré con el mayor cuidado tratar estos temas, porque pues no soy experto, pero por lo menos sí dejar las ideas básicas de lo que les quiero comentar, ¿no? Entonces, básicamente vamos a hablar del ADN, el ARN también, pero simplemente quiero que recuerden más o menos cuál es la estructura, esta estructura en hélice, ¿no?
como bimodal que tiene el ADN a diferencia del ARN, ¿no? Entonces, como contexto también muy breve, muy rápido, tener en cuenta que el ADN y el ARN son ácidos nucleicos. ¿Por qué ácidos nucleicos? Porque, digamos, sus características químicas son muy similares a los ácidos conocidos en química, ¿no? Y nucleicos porque principalmente se descubrieron en los núcleos de la célula, aunque pues ya sabemos que no solamente habitan en el núcleo, por ejemplo, existe ADN mitocondriano que se encuentra en la mitocondria de la célula, no necesariamente en su núcleo. Entonces, digamos, hay diferentes tipos, pero cuando digamos, se descubrieron, se encontraron principalmente en los núcleos, entonces de ahí viene la palabra ácidos nucleicos. Como les digo, los conocidos, los dos principales son el ARN y el ADN, y estos ácidos nucleicos tienen, digamos, los podemos dividir digamos, en tres partes fundamentales. Una base nitrogenada, una pentosa y un grupo fosfato. La base nitrogenada, para no entrar en detalles y yo no complicarme, las vemos ahí en los dibujitos, ¿no? En el ADN, las más conocidas, la citosina, la guanina, la adenina, la timina y ya está, ¿listo? En la situación del ARN son las mismas, a excepción de que la timina se cambia por el uracilo, ¿listo? Pero digamos que las otras son básicamente las mismas. La pentosa es un término que está relacionado con ciertos azúcares que, si no estoy mal, sirven como para unir este tipo de hélices o este tipo de nucleótidos, ¿no? Y el grupo fosfato, como lo muestran ahí en la imagen, se podría ver como esta estructura o este sistema que permite como darle esa estructura de hélice, ¿no? Tanto al ARN como al ADN. También digamos cosas muy claras, ¿no? El ARN es una sola hélice, ¿no? Individual, mientras que el ADN es una doble hélice. Y aquí es donde empieza un poco lo importante, porque como ven en este dibujo, y ahorita lo vamos a ver, si ustedes se imaginaran que tienen el tamaño diminuto de poder estar a la escala aún más pequeña que esta doble hélice del ADN, y ustedes vieran este ADN como sí, como un resbaladizo, ¿no? Muy resbaladizo, digamos. Podrían imaginarse que si ustedes se deslizaran por esta hélice, si se dan cuenta, siempre girarían en la misma dirección y esa es la dirección derecha, y de aquí viene un poco lo que vamos a terminar hablando, vamos a concluir. Otra cosa muy importante de estos ácidos nucleicos que nos sirve un poco para entenderlos es que podemos pensar el ADN como este manual de instrucciones donde están todas digamos, la información de todo lo que compone la vida, digamos, de todas sus características, de los manuales de cómo se hacen las proteínas, del metabolismo en general, de muchas cosas, ¿no? Y podemos pensar el ARN como una fotocopia particular de una cierta información de este manual. Entonces, muchas veces del manual vamos a la biblioteca, buscamos un libro, digamos, de astrofísica, por ejemplo, en este caso, y de todos los temas, pues yo simplemente, por el propósito de esta charla, pues me interesa el tema de rayos cósmicos. Entonces, lo que hago de ese gran manual o de este gran libro, simplemente fotocopio las páginas que hablen de los rayos cósmicos, que son las que me van a interesar a mí, ¿no? Entonces, digamos que eso es como un símil un poco, espero no muy burdo, de cómo entender el ADN y el ARN. Ambos obviamente son los responsables y conforman la base de nuestro genoma, que es, digamos, el código genético que nos caracteriza como seres vivos o como seres humanos, ¿no? Entonces, como les decía, ya para más específicamente, en el ADN hay de dos tipos, nuclear y mitocondrial. Su nombre, no lo había dicho para no entrar con estas trabalenguas de palabras, pero es el ácido desoxirribonucleico, y en el caso del ARN es el ácido ribonucleico nomás. Como les decía, la diferencia entre ellos, si me permiten volver acá,
es básicamente la pentosa o el azúcar que se usa en cada uno. En el caso del ARN es el ribosoma y en el caso del ADN es el desoxirribosoma, ¿no? Entonces, eso es como una manera de verlo también. Como les decía, el ADN contiene toda la información genética que pueda ser transmisible por la evolución. Y como vemos en la imagen, en el núcleo el ADN se organiza de manera que genera, digamos, sistemas más complejos, que son los cromosomas, ¿no? Sabemos que los humanos tenemos 46 cromosomas, perdón, 23 de nuestra madre y 23 de nuestro padre. Una mosca tiene alrededor de 8, un gato 38 y un perro 78, es decir, cada ser vivo, animal, planta, hongo, virus, incluso ahora que estuvo tan de moda la situación con la pandemia. Por ejemplo, hubo varias de estas vacunas que fueron, digamos, diseñadas a partir de modificar el ARN, por ejemplo, de los virus para como que engañarlos de cierta manera y que cumplieran el propósito que era pues generar una respuesta inmunológica lo suficientemente adecuada del ser humano, ¿no? Esta imagen que les muestro aquí fue una fotografía tomada por Rosalind Franklin a mitad del siglo XX, y que es una química británica que tomó esta primera fotografía de un trozo de una molécula de ADN. Y a partir de estas fotografías y de estos estudios que empezó esta química británica, más adelante el biofísico también británico Francis Crick y el bioquímico estadounidense Watson, el Crick y Watson, que son bastante conocidos seguramente para los que ven de este tipo de temas, fueron como la base, o de ahí partieron para describir y caracterizar la composición del ADN, y lo publicaron un año después, ¿no? Pero fíjense que desde, digamos, la identificación del ADN hasta que pudimos, digamos, deshebrar o leer o interpretar o descubrir todo el manual, al menos en la parte del genoma humano, solo fue hasta el 2001. No recuerdo el nombre ahorita de la persona que hizo este descubrimiento, pero hubo otra persona que se dedicó a la tarea, que no se los dije, incluso en esta imagen lo podemos ver, pero recordemos que el ADN, por ejemplo, igual que el ARN, está compuesto por diferentes bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, estas bases nitrogenadas pueden, digamos, la manera en la que estén organizadas es la manera en la que se está guardando la información. Se sabe que no lo hacen de manera periódica, digamos, no siguen todavía ninguna regla que podamos entender de cómo se organizan esas estructuras, pero de la manera en que se organizan depende, ¿no? Digamos, la escritura de ese manual. Entonces, solamente fue hasta, creo que el 2016, donde alguien se puso a la tarea de decir, bueno, ya tenemos el genoma humano, pues ya sabemos que tiene estas, digamos, 4 bases nitrogenadas principales, la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Entonces, ¿qué pasa si yo escribo un manual o escribo un libro, ¿no? Con cada una de esas letras, de manera que las ponga todas las que representan el genoma humano? Pues lo hicieron y se dieron cuenta que eso daría un manual de 262,000 páginas, sería un libro de aproximadamente 45 kilogramos y sería como una especie de 175 enciclopedias en una, ¿no? Entonces, imagínense la cantidad de información que se guarda en la célula, en el ADN, solamente en el caso del ser humano, que como vimos tiene 46 cromosomas, ¿no? Entonces, digamos que el ADN es la biblioteca, por decirlo así,
más detallada y específica de la vida sobre la Tierra, al menos hasta ahora. Ahora, bueno, antes de pasar a esto, simplemente aprovecho para decirles, como lo veamos antes, que si nos imaginamos que nos deslizáramos por la hélice, por esta doble hélice del ADN, siempre giraríamos a mano derecha, ¿no? Eso es algo bastante curioso. ¿Y por qué? Porque resulta que en la química hay algo que se llama la quiralidad, es una propiedad de los objetos y que se usa en la química, es decir, de los elementos químicos, es una propiedad en la cual el elemento químico, la molécula, llamémosla así, porque pueden haber moléculas quirales o aquirales, una molécula quiral es aquella cuya imagen especular no es la misma que su imagen real. Entonces, por eso, por ejemplo, ahí en la imagen se ve muy claramente, tenemos esta molécula compuesta por el átomo A, Y, B y X, y un átomo en el centro, y vemos que su imagen especular o su imagen en un espejo no representa lo mismo que su imagen real, en el caso de una molécula quiral. En el caso de una molécula aquiral, sí ocurre eso, es decir, la imagen especular es exactamente la misma que la imagen real. Esto fue algo que en la química también revolucionó por mucho sus avances y creó incluso una nueva rama de la química que se conoce hoy en día como estereoquímica, ¿no? Que es estas propiedades quirales o esta quiralidad está muy relacionada con o está principalmente relacionada con la posición en 3 dimensiones de cada uno de los átomos en una molécula. Entonces, digamos que de esto va la estereoquímica. Y encontré Eusebio Juaristi, que también los científicos de este tipo de cosas en México lo conocerán. Es un científico muy reconocido acá en México. Indica que las moléculas quirales existen en 2 configuraciones distintas, quirales o aquirales. De la configuración de dichas moléculas depende la evolución del universo, es decir, ahí ya hay una conexión, ¿no? Entre por qué hay algunas moléculas que sí tienen esta simetría y otras que no, ¿no? Y pues finalmente para terminar, todo este contexto grande nos lleva entonces al rompecabezas quiral de la vida y a unir el ADN con los rayos cósmicos. Y es de la siguiente manera. En la imagen que tenemos acá, olviden un poco los símbolos y esto, lo que nos interesa es un poco recordar la imagen que les mostré al inicio sobre los rayos cósmicos, que se veía como esta especie de cascada o de muchos diferentes caminos que podían tomar las partículas, pues básicamente eso es lo que nos muestra esta gráfica, ¿no? Un rayo cósmico que viene de afuera de la atmósfera, interactúa con las moléculas de la atmósfera y empieza a generar una serie de reacciones, etcétera, y a medida que va cayendo solo ciertas partículas logran llegar digamos, a la superficie y en principio interactuar con esta biomolécula del ADN, ¿no? Pues, ¿qué hicieron estos 2 investigadores? Noemí Globus y Roger Blandford, ambos investigadores de astrofísica, la primera del Instituto de la Universidad de Nueva York y el otro asociado con la Universidad de Stanford. Pero estos 2 investigadores lo que hicieron fue que crearon un modelo para explicar estas ramificaciones, es decir, si me llega un rayo cósmico de esta energía, pues va a ocurrir una serie de procesos de decaimiento, se le llaman, o de otro tipo, y al final solo ciertas partículas van a llegar a interactuar con el ADN, con las partículas del ADN. Y ellos lo que proponen es que es muy posible, dado su modelo, que resulta que los rayos cósmicos cuando interactúan con la atmósfera crean estas partículas que les llamaba piones y resulta que los piones tienen una característica muy particular en la física de partículas y es que estas partículas, estos piones
están relacionados con algo que se considera o está relacionado con una de las fuerzas de la naturaleza que se llama la fuerza débil, y resulta que la fuerza débil es la única de las 4 fuerzas en la naturaleza que se conoce que tiene un sesgo en su simetría, es decir, en la mayoría de las, casi todo, pero en la mayoría de las cosas en la física y en el universo ocurre, digamos, casi que con la misma probabilidad de que ocurra un hecho en una dirección o que ocurra un hecho en otra dirección. Es decir, cuando dos partículas colisionan, es en condiciones, digamos, preestablecidas, es igualmente probable que se desvíen en una dirección o en la otra, digamos, permaneciendo igual con la misma desviación, pero digamos, es muy probable. Pero ¿qué ocurre con los piones? Los piones no tienen esta misma característica, debido a que están relacionados con una fuerza débil, siempre tienden digamos, a tener lo que se llama una quiralidad es decir, su imagen especular no siempre va a coincidir con todas las posibilidades, sino que siempre van a pretender una dirección, van a tener una dirección preferente para producirse. ¿Esto qué implica? Que si los rayos cósmicos son los productores de esta radiación, de estos piones, y estos piones siempre prefieren como seguir una trayectoria, pues lo que plantean estos investigadores es que esos piones siempre van a incidir de la misma manera o más bien, siempre incidieron, porque aquí se refieren a estas características digamos, en sistemas vivos, pero al inicio, digamos, sí, al inicio de la etapa evolutiva de la vida. Entonces, ellos lo que proponen es que como esta radiación ya no está sesgada o viene sesgada debido a que viene de esta cascada de partículas y de colisiones, pues ellos plantean que es muy posible que como el ADN fue bombardeado, digamos, principalmente por partículas debidas a rayos cósmicos con esta característica, eso pudo hacer que el ADN, digamos, torcido hacia la derecha, tuviera una mayor prevalencia que el ADN, esta misma hélice que vimos, pero torcido en la dirección contraria. En principio no hay ninguna, digamos, no hay ninguna alternativa o ninguna idea para pensar que al ADN le interesa estar, o a su hélice le interesa estar dirigido en la mano derecha, pero en la naturaleza eso es lo que se ve. Si uno observa el ADN de las plantas, de los animales, de los hongos, de los virus, primordialmente el ADN tiene esa preferencia por que su hélice se mueva a la dirección derecha. Entonces, estos investigadores lo que plantean es que eso se puede deber a que los rayos cósmicos que lleguen o lograsen incidir hasta el ADN podrían, obviamente con muchos miles de millones de años, haber desviado la balanza en principio equilibrada, de que tuviéramos igual cantidad de hélices de ADN hacia la izquierda que hacia la derecha, porque interactuaban básicamente estos piones interactuaban con las hélices y permitían más fácilmente las mutaciones. Y lo que sí se sabe en biología es que un sistema que sea más flexible o que esté más dispuesto a la mutación, muy posiblemente sea el más exitoso y el que más va a progresar o a evolucionar, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que les quería comentar. Muy interesante cómo se une estas dos ramas, ¿no? La astronomía y la biología, que crean una nueva rama que incluso ya hay varios investigadores en esto, que se conoce como la astrobiología, y trata de desentrañar todo este tipo de situaciones, ¿no? De cómo podemos conectar eventos del cosmos con, por ejemplo, situaciones biológicas que impactan evidentemente en la vida en la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, esto era lo que les tenía para la plática hoy. Muchísimas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias, maestro Sebastián. Por aquí tenemos unas preguntas que nos hicieron. Sí, claro. Te las leo para que nos puedas contestar, de favor. Sí.
Sí, nos dice la primera, en las supernovas es donde se originan algunos de los tipos de rayos cósmicos. Sí, bueno, en los remanentes, más bien, como tal en la supernova, más bien es en los remanentes, es decir, en estas, como les decía, hagan de cuenta que una estrella es como una cebolla, ¿no? Llena de capas, y podemos pensar que una explosión de supernova es como la explosión de las capas más externas de esa cebolla que salen expulsadas hacia el exterior, y los remanentes, es decir, estas capas a medida que se van moviendo en el medio interestelar o a medida que, sí, que se van expandiendo, se van extendiendo, de ahí es de donde específicamente se detectan los rayos cósmicos, es decir, específicamente del remanente, más que propiamente dicho de la explosión de supernova. Muy bien. La segunda nos dice, ¿de qué están formados los rayos cósmicos? Bueno, los rayos cósmicos están formados principalmente, como les decía, de núcleos. Por ejemplo, el núcleo más simple que tenemos en la tabla periódica es el de hidrógeno, que es un protón. Entonces, desde protones, también pueden ser antipartículas, o sea, pueden ser protones, positrones, pero principalmente son partículas cargadas, eso es muy importante, son partículas cargadas, que eso no lo dije y aprovecho para comentarlo. Otra dificultad que tienen los rayos cósmicos es que como son partículas cargadas, y como esto sí lo comenté en la plática, los campos magnéticos suelen jugar mucho con las partículas cargadas, moverlas, acelerarlas, voltearlas. Entonces también es muy difícil que en un evento, por ejemplo, como en el caso que les planteaba de los púlsares, donde hay campos magnéticos muy grandes, pues también es muy difícil que una partícula de rayos cósmicos que en principio está cargada se va a ver afectada por ese campo magnético, pues va a ser muy difícil que esta como tal llegue y nosotros la podamos detectar. Entonces, por lo general lo que ocurre es que los rayos cósmicos no son detectados directamente, sino a partir de otras partículas con energías similares y que nos llevan a pensar, bueno, si esta partícula tiene esta energía, pues posiblemente proviene a partir de un rayo cósmico. Pero en resumidas cuentas son partículas, núcleos cargados, principalmente protones, positrones, núcleos de oxígeno, núcleos de carbono, etcétera, ¿no? Muy bien. Sí, la siguiente es, ¿los jets que se emiten de los agujeros negros son considerados como rayos cósmicos? No, los jets para nada son. Lo que plantean es que es posible, o sea, lo que quería plantear más bien con los jets que les mostré ahí es que es un evento bastante energético, ¿no? Bastante impresionante, ¿no? Porque vemos cómo estos jets, ¿no? Estos chorros que salen de la galaxia incluso abarcan distancias muchas veces, cientos de veces, creo que miles de veces, el propio tamaño de la galaxia, ¿no? Es decir, qué tan grande debe ser o qué tan energético debe ser lo que está ocurriendo en esa galaxia que logra escupir o botar materia de manera a tan gran cantidad y tan lejos, ¿no? Entonces, como la idea, lo que yo les quiero dejar un poco es que sabemos que los rayos cósmicos son partículas muy energéticas, como les enseñaba. Entonces, lo que tratamos de hacer un poco en astrofísica es identificar los eventos más energéticos que conocemos y ver cómo a partir de ellos podemos obtener información acerca de los rayos cósmicos, porque esperamos que una de estas grandes explosiones pues genere rayos cósmicos, pero directamente no se puede decir que de estos jets se detecten rayos cósmicos, ¿no? Muy bien. Y la última nos dice, ¿los rayos cósmicos interactúan con las moléculas del ADN? Entonces, volvemos otra vez. Particularmente los rayos cósmicos no, porque los rayos cósmicos, en principio, si llegase uno como tal, como lo planteamos a la atmósfera, este rayo cósmico lo que va a hacer es que va a interactuar con las moléculas de la atmósfera, el nitrógeno, el oxígeno, etcétera, el metano, cualquier otra molécula que haya en la atmósfera, y va a decaer, va a empezar a interaccionar, y estos subproductos
o estas partículas que salen a partir de esta interacción con los rayos cósmicos y la atmósfera son los que pueden generar la radiación que al final va a interactuar con el ADN. Digamos que esto también es una buena pregunta para enfatizar de que lo que están tratando de hilar estos científicos es bastante complicado, ¿no? No, porque no están diciendo una causa y efecto directo, sino una causa que genera, perdón, sí, más bien un efecto que genera múltiples causas y entre cada una de esas causas otras causas y una de esas después por allá puede llegar y afectar a la doble hélice del ADN, ¿no? Obviamente es un trabajo digamos, de investigación, ¿no? Es una propuesta científica que todavía pues tiene que ser revisada, pero específicamente los rayos cósmicos no son los que llegan hasta el ADN, sino son estos subproductos de los rayos cósmicos al interactuar con las moléculas de la atmósfera. Muy bien, maestro. Pues algún comentario final que nos quiera brindar. No, pues espero les haya agradado la plática. Como les digo, la idea con esta plática es ver cómo incluso mucha gente considera que la ciencia ya está, ya todos lo sabemos, ya está listo y no, pues ahora vemos incluso cómo se abren nuevas ramas de la ciencia, ¿no? Ya hablamos de astrobiología, de astroquímica, etcétera, y pues son incluso campos bastante exigentes, ¿no? Porque si se dan cuenta para poder entender este tipo de conceptos, pues fíjense, hicimos un viaje por astrofísica, por física de partículas y por biología, y pues seguramente toqué algo de química, pero pues digamos que lo interesante es los nuevos investigadores, ¿no? Cómo los nuevos investigadores de ciencia tienen que conocer de todo un poco para poder, o al menos en astronomía, para poder desentrañar algunos de los misterios que trae el universo, ¿no? Sí. Bueno, maestro Sebastián, pues por parte del programa Ciencias Cultura le agradecemos su participación y esperamos verlo por aquí pronto con alguna interesante charla como esta. Sale, muchísimas gracias, Manuel, a todos por su audiencia y su plática, muy amables por su tiempo también. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.